Tomamos contacto con el doctor Guillermo Cepeda, presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, para conversar justamente del progresivo aumento de estas patologías. Y la pregunta recurrente, doctor, es ¿cómo diferenciar un resfrío, por ejemplo, del coronavirus? ¿O no, doctor? ¿En qué fijarse? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente es una buena pregunta y una duda recurrente en cuanto a cómo diferenciar en el fondo los cuadros virales que la verdad que dan una amplia variedad de síntomas que son muy similares entre ellos. Habitualmente el paciente puede tener tos, mucosidad nasal, eventualmente algunos grados de variables de fiebre, pero sin embargo es muy difícil diferenciarlo entre ellos porque dan un cuadro muy similar, como les digo. Y eso incluye los virus que son estacionales, que siempre hemos tenido, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial, el influenza, el parainfluenza, metaneumovirus. En el fondo dan cuadros muy similares con el coronavirus. Ahora, en esencia, la única posibilidad de diferenciar este tipo de cuadros de una enfermedad por COVID es hacer el estudio etiológico. La verdad que no hay algún síntoma o signo que sea tan específico de uno u otro. Doctor, y justamente han aumentado las consultas por resfríos, por sinusitis, porque efectivamente después de 2 años de pandemia, como que nos habíamos un poquito, entre comillas, olvidado de los resfríos, de la otra enfermedad, porque estábamos solamente hablando de coronavirus. ¿Han aumentado como le preguntaba, las consultas por las enfermedades y las patologías respiratorias? No, efectivamente, entonces, hay que recordar en el fondo que la pandemia trajo una disminución notable de los virus estacionales. De hecho, hay que recordar que el año 2020, por ejemplo, prácticamente no hubo circulación de virus respiratorio sincicial, no hubo circulación de influenza o de parainfluenza. Muy extrañamente se vio algún paciente con algún adenovirus, en el fondo. Y lo que estamos viendo ahora, este año 2022, es que en la medida que fue bajando el coronavirus, por ejemplo, en este minuto, ahora claramente hay un aumento de los virus estacionales que habitualmente siempre hemos tenido, ¿ya? Eso lleva aparejado, por supuesto, un aumento en las consultas a nivel ambulatorio, a nivel de los servicios de urgencia, y evidentemente se espera que también aumente las hospitalizaciones, que era un poco lo que habíamos visto del año 2019 hacia atrás. Doctor, y con la llegada de los fríos justamente, ¿hay que ventilar las casas, los departamentos? ¿Cómo hacerlo, por ejemplo? Bueno, los virus estacionales en el fondo, junto con el COVID, tienen un manejo general que es bastante similar, la verdad las cosas. Sigue siendo extremadamente válido usar mascarillas, sigue siendo extremadamente válido también mantener el distanciamiento físico y también ventilar las casas. De hecho, la idea siempre, la ventilación de las casas era una medida que siempre habíamos sugerido en el fondo para disminuir la carga viral, para disminuir la cantidad de virus que anda circulando dentro de las casas. Eso se logra manteniendo por lo menos el lado opuesto el lado opuesto de las casas o del departamento, abrir ventanas, abrir puertas por al menos unos 20 a 30 minutos, idealmente unas 3 veces al día, ¿ya? Esa es un poco la recomendación oficial que siempre habíamos dado, que siempre habíamos sugerido. Lo que pasa es que ahora con el coronavirus y los virus estacionales que empiezan a aumentar, cobran mucha más importancia. Y es una medida tremendamente costo efectiva, así que bien vale la pena hacerlo. Doctor, y a su juicio, ¿cree que el uso de las mascarillas que nos trajo justamente la pandemia del coronavirus va a ser quizás un buen elemento de aquí en adelante para prevenir justamente enfermedades respiratorias? Sabemos que, por ejemplo, no sé, en países como Japón y Corea del Sur ya se usaban con anterioridad justamente a la pandemia en el transporte público justamente para prevenir esta enfermedad. ¿Cree que va a ser quizás uno de los legados, entre comillas, positivos una vez que superemos esta enfermedad? Absolutamente. De hecho, la mascarilla también es tremendamente efectivo y también disminuye la frecuencia de los virus respiratorios estacionales, la verdad. Pues, el mundo asiático en general, no solamente Japón y Corea, generalmente tienen una cultura de uso de mascarilla mucho más frecuente que el mundo occidental. Ahora, claramente esto va a ser un legado que nos va a quedar a nosotros probablemente por mucho tiempo, ¿ya? Uno duda en el fondo
¿Cuándo va a ser el minuto que ya no sea necesario, no sea útil de usar una mascarilla en un ambiente cerrado? Probablemente lo vamos a seguir ocupando por mucho tiempo. Doctor, volvamos al hogar. Se recomienda, digamos, por ejemplo, tener las estufas, digamos, a mucha temperatura, andar, por ejemplo, descalzo por el departamento, salir de la ducha. Hablamos finalmente de los cambios de temperatura. ¿Son efectivamente, generan estas enfermedades o es parte un poco del mito? Bueno, en realidad hay mucho de mito, mucho de verdad. Ya, a ver, despejemos un poco las dudas repetidas, porque esta es una consulta muy habitual, muy frecuente de parte de los papás, de hecho, de los pacientes, y de los mismos pacientes también. ¿Ya? A ver, cualquier tipo de cambio de temperatura extremo va a disminuir la inmunidad natural que uno tiene, como sistema de defensa en el fondo de los cilios y de unos pelitos más grandes que hay en la vía respiratoria, en el fondo disminuye la movilidad de este tipo de protección. Por lo tanto, es verdad que el frío o el cambio de temperatura en general va a producir en el fondo una mayor probabilidad de que el paciente se enferme. Ahora, el tema de andar descalzo es más discutible, la verdad las cosas. Si bien es cierto, es una medida que habitualmente al papá siempre nos incomoda mucho, la verdad que no hay tanta evidencia de que tenga alguna importancia que sea muy significativa. En relación a la calefacción de los hogares, sin duda que en países como el nuestro, de que en la temporada otoño-invierno baja mucho la temperatura a nivel general en las casas y en el ambiente, en el fondo, se hace imprescindible calefaccionar el hogar. Ahora hay que recordar que por defecto ningún tipo de calefacción sí, todos tienen contaminación, todos producen algún tipo de problema. Y eso tiene que tenerlo en cuenta cuando se decida efectivamente calefaccionar el hogar. Perfecto, doctor. Muchas gracias por estos datos, muchas gracias por esta información.